Muy buenas tardes. Una vez más es un gusto para nosotros poder entrar a sus hogares. Y ya habíamos tenido dos temas sobre la vida de los santos. Después, ¿acaso yo puedo ser santo? Y la semana pasada tuvimos un programa extraordinario sobre la influencia de los santos a lo largo de la historia. Entre los principales que hablamos, bueno, que se tocaron, fueron muchos santos. Se habló mucho de los benedictinos, se habló mucho de los trapenses, se habló de San Bernardo de Claraval, se habló de la orden de la regla benedictina, y hoy vamos a continuar con una segunda parte donde estaremos poniendo cronológicamente el ojo entre los años 1200, ya Guillermo, si me equivoco, tú me corriges, entre los años 1200 a 1500, y posteriormente, la próxima semana, tendremos una tercera parte donde estaríamos hablando de unos años posteriores. Sin más, Sister Yanis, qué bueno que nos acompaña. Guillermo, qué bueno que nos acompañas. Aquí estamos y pues te dejo el micrófono. Bueno, pues ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, sea en Estados Unidos. Y pues, ¿qué tal? Buenas tardes, tanto en Estados Unidos como aquí en México o en otros lugares que nos escuchen. La vez pasada veíamos cómo no existe un solo siglo que no tenga santos, dentro de los santos que no haya mártires, por supuesto, pero que de alguna manera podríamos ir escribiendo una historia de la Iglesia a partir de los modelos de santidad o el tipo de santos que va produciendo cada época o que el Espíritu Santo va inspirando, motivando, porque son los santos que se necesitan en ese tiempo histórico y en ese lugar, en esa circunstancia también. Terminamos, obviamente hemos hablado solamente de Europa y hablaremos solamente de Europa todavía la clase de hoy, porque es donde está todavía circunscrito el cristianismo hasta ese momento, y pues ya terminamos de ver propiamente a los monjes y mencionamos ligeramente las órdenes militares como una fracción que se desprende también de la regla benedictina. Pero resulta que la regla benedictina no es la única. Para tiempos de San Benito, ya habíamos mencionado, había habido otras reglas, las más famosas, la de San Agustín y la de San Pacomio, pero con el imperio carolingio habíamos quedado prácticamente con la regla benedictina casi como obligatoria para todos los monasterios que había en lo que fue el imperio de Carlomagno y de su hijo Luis el Piadoso. Pero resulta que 500 años después eso ya es historia, y con las cruzadas cambió enormemente la situación europea porque la gente se abrió al mundo, por decirlo de alguna manera. Es decir, si las cruzadas son importantes, a pesar de no haber tenido éxito en su finalidad, que era recuperar la Tierra Santa para la cristiandad, lo que sí tuvo de ventaja es que la gente vio que Europa no era todo. Conoció a los árabes, vio que tenían ciertos, hoy diríamos lujos, quizá lo podremos decir mejor, calidad de vida que ellos no tenían, desde cubrir el piso con un tapete en lugar de pisar la piedra fría, desde comer con mayor variedad que la que comían los europeos del momento, hasta vestirse con telas que ellos ignoraban como la seda, ese tipo de cuestiones, y va a renacer el comercio, y con el comercio van nuevamente a fundarse ciudades. Si ustedes buscan cuántas ciudades europeas quedan desde época romana, pues son muy pocas, serán unas 30. Y prácticamente durante la Alta Edad Media no hubo, digo prácticamente porque no es absoluto, pero prácticamente no hubo fundación de ciudades. Venecia, que se fundó en el año 800, sería una excepción, por poner un ejemplo. Pero llegas al 1200, que nos dijo Jorge, es donde empezamos hoy, y empieza nuevamente a florecer ciudades, a crearse nuevas ciudades. Gente que deja el campo, el feudo, y prefiere trabajar en la ciudad, y van a hacer esta clase social que se llamará burguesía, porque estas ciudades originalmente se les llamó burgos,
como la ciudad de Burgos en España, o como todas esas ciudades alemanas que terminan en Burg, como Hamburgo o Rotemburgo, etc. Y por supuesto, cambia enormemente la realidad también de la vida consagrada, porque como veíamos, el monasterio es una realidad principalmente rural. Lo que se fundará en las ciudades serán conventos. Y aquí tenemos una diferencia entre monasterio y convento, entre orden monástica y las órdenes contemplativas, perdón, las órdenes mendicantes que comienzan a nacer. Podríamos que vamos a pasar de unas órdenes meramente contemplativas a unas órdenes mucho más activas, con un contacto más cercano con la gente. Y todo comienza con Francisco de Asís. Francisco de Asís, que es su opinión personal, yo me atrevo a decir, es el primer hombre del Renacimiento. Es decir, la semilla del Renacimiento tiene origen en dos eventos importantísimos. Uno es el Cuarto Concilio de Letrán en 1215, que va a definir finalmente la Eucaristía que no la habíamos definido en la Iglesia, porque nadie había dudado de ella. Hubo en ese momento un movimiento herético que se conoce como los cátaros, que creían que toda la materia es mala, que solo el espíritu es bueno, ignoraban que el hombre es espíritu y es materia, yo soy cuerpo y soy alma, digámoslo de esa manera, y ellos decían que la solución para que el hombre fuera espíritu puro era eliminar los cuerpos. Y la mejor forma de eliminar los cuerpos fue prohibiendo el matrimonio y sobre todo prohibiendo la relación sexual, porque la relación sexual es una costumbre que produce costumbritos, que te salen muy materialitos los niños, y entonces decían, si deja de haber niños, deja de haber cuerpos humanos y el hombre será libre. Obviamente esto es una herejía horrible, es anticristiano lo que acabo de contar. Pero la Iglesia, cuando surge una herejía, pues como que detiene la barca de Pedro y dice, vamos a ver qué están diciendo estos y analizar si es verdad o no. Porque si es verdad, pues tendremos que admitirlo, pero si no es verdad, tendremos que corregirlo. Y el problema principal es que los cátaros no creían en la Eucaristía, porque ellos no querían cuerpos. Y cada vez que oían el cuerpo de Cristo, decían, no, eso está mal, Cristo no tiene cuerpo. ¿Cómo que el cuerpo de Cristo? Y dudan de la Eucaristía. Entonces, el Cuarto Concilio Lateranense nos va a dar la definición de qué es Eucaristía. Nos va a explicar, gracias a un término que se inventó Santo Tomás de Aquino, que es la transubstanciación. Es decir, cuando yo estoy en misa, ¿qué ocurre durante en el momento más importante de la misa? Durante la consagración. El sacerdote, perdón, Cristo, que actúa a través del sacerdote, lo que se conoce como in persona Christi, es el que va a cambiar. La esencia de un cuerpo se llama substancia. Entonces, cuando yo veo la hostia, sé que es pan. En el caso de los católicos, sé que es panáfimo. Sé que es una cosa redondita que no se ve gran qué, pero tiene accidentes, es decir, tiene color de pan, sabor de pan, pesa como el pan, tiene la forma que se le da de pan, es decir, es un cachito de pan. Y dentro del copón, pues yo veo vino, que huele a vino, sabe a vino, y ojo, consagrado o no, si yo me echara 2 litros de vino ya consagrado, me emborracharía, por más que sea sangre de Cristo. Es decir, se ve como pan, se ve como vino, tanto antes como después de las palabras de la consagración. ¿Qué pasa en la consagración entonces? En ese momento, al cachito de pan se le quita la substancia pan y se le pone la substancia Cristo. Al poquito de vino se le quita la substancia de vino y se le pone como substancia Cristo. Entonces, no es una empanación, un Cristo se metió en el pan, no, es Cristo se convirtió en pan o el pan se convirtió en Cristo. Y por eso vamos a tener un cambio fortísimo en la comprensión incluso de Cristo, porque hasta el Cuarto Concilio Lateranense,
Nunca había negado la Iglesia que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre, así lo tenemos en el credo, que como vimos en su momento viene del siglo IV. Pero tener claro que Cristo es verdadero Dios y Cristo es verdadero hombre, la Alta Edad Media seguía poniendo el énfasis en Cristo es verdadero Dios y bueno, también es hombre. A partir de este concilio vamos a ver que hay un cambio a Cristo es verdadero hombre y Cristo es Dios. Es decir, estamos pasando de una comprensión teocéntrica de Cristo a una comprensión antropocéntrica de Cristo. Y por eso me atrevo a decir, aquí está la primera semilla del Renacimiento, que siempre te han dicho es antropocéntrico, lo cual no significa que se haya vuelto ateo, que hayan dejado de creer en Dios, ni mucho menos. Pero el énfasis que antes había puesto en la divinidad de Cristo, ahora se pone en la humanidad de Cristo. Obviamente no se está negando su divinidad, pero se está poniendo énfasis en su humanidad. Y además van a surgir actos de piedad que todos nosotros practicamos con bastante frecuencia, espero, y que están centrados en la humanidad de Cristo. Lo primero y más importante es que van a hacer en la iglesia el culto eucarístico. Es decir, antes no es que la gente dudara de la Eucaristía, pero no se la habían definido. Y ya que está puesta esta definición, queda claro que la presencia de Cristo real en la Eucaristía es tan real que la Eucaristía merece el mismo culto que merece Dios mismo. Y por eso le damos a la Eucaristía culto de latría. Y por eso nos ponemos de rodillas frente a la Eucaristía. Y por eso rezamos ante el Santísimo, porque sabemos que estamos frente a Dios. Y por eso cuando entramos a una iglesia hacemos genuflexión, porque me estoy arrodillando frente al único al que se debe uno arrodillar, que es Dios. Y por eso, estamos ya hablando del inicio del periodo gótico, las custodias más antiguas que existen son góticas, porque el culto eucarístico empieza transformando también el arte, transformando también la cultura. Y a partir del gótico es que tenemos entonces el culto eucarístico y poco a poco se irán dando otras cuestiones, como la fiesta de Corpus Christi, que es esta expresión pública de la propia fe de creo que Cristo Eucaristía es Dios y le rindo todo el homenaje y el pueblo entero, la ciudad entera se detiene para salir en procesión con Cristo, Eucaristía. Y por eso sigue siendo una fiesta de guardar el día de Corpus. En México todavía lo tenemos en jueves, creo que en Estados Unidos lo han pasado al próximo domingo, pero es una fiesta de guardar. Es uno de esos días que no puedes no ir a misa, es la gran fiesta. Y también surgirán los himnos eucarísticos, como el típico de México de Cantemos al amor de los amores, etcétera. Es decir, se comprende finalmente qué es la Eucaristía. Después de ello, tendremos también la figura de San Francisco de Asís. Una gran figura, San Francisco de Asís. Él nace en 1182 y muere en 1224. Es decir, que le tocó vivir el tiempo del Concilio Lateranense. Y como el Espíritu Santo es así, es muy simpático el Espíritu Santo, sopla y te sopla, además. Es importante figura, nace en 1182 y muere en 1224. Es decir, que le tocó vivir el Cuarto Concilio Lateranense, coincide en fechas con su vida. Y podremos decir que él prevé, por decirlo de alguna manera, lo que ocurrirá. La verdad es que el Espíritu Santo es muy simpático, sopla bien, a veces te sopla, y si lo escuchamos, pues tenemos grandes santos, como es el caso de Francisco. Francisco va prácticamente a ver el aspecto humano de Cristo y lo va a tratar de bajar al movimiento que él está organizando. Es decir, su identificación con Cristo es tal que hasta llegó a padecer en su cuerpo los estigmas, los signos de la pasión, directamente en su corporeidad. Y él entiende perfectamente bien que Cristo se hizo hombre
porque el hombre no puede hacerse Dios. Dios se hace hombre y se hace hombre para salvarlo y para enseñarle cómo debe ser el hombre. Y en Francisco tenemos un gran ejemplo de esa humanización de Cristo, por llamarlo de alguna manera. Él va a recibir la aprobación de su movimiento por parte de Inocencio III en 1210 y escribirá una nueva regla que será aprobada hasta 1223. Él no quiso ya tomar para su movimiento la regla benedictina, porque él estaba creando una cosa distinta a los benedictinos. Sí estaba pensando en vivir en pobreza, castidad y obediencia. Sí estaba pensando en vivir en comunidad, igual en ese sentido que los benedictinos, pero no quería una gran abadía benedictina en medio del campo. Él quería trabajar directamente con la gente, en la ciudad, en el campo, en el desierto o donde estuvieran las personas. Y quería llevarles esta experiencia de este Cristo hombre como tú y como yo. Él va a crear una regla nueva, completamente distinta, y con esto va a crear también una forma distinta de comunidad a la que en el futuro conoceremos como órdenes mendicantes, es decir, órdenes que viven precisamente de la mendicidad, que no están buscando crear una abadía rica, sino que a ejemplo de Cristo pobre, van a vivir la pobreza evangélica. Fue tan fuerte su modelo, su ejemplo, que una chica, también de Asís, Clara, lo siguió y va a fundar, con el consejo y bajo la dirección de Francisco, la orden segunda franciscana que conocemos como Clarisas, fundadas por Santa Clara. Pero también va a haber mucha gente, tanto de la nobleza como del pueblo llano, que le va a gustar el modelo de Francisco y va a querer llevar la espiritualidad franciscana en su vida diaria, en su vida ordinaria. Y entonces crea la Orden Tercera. Una Orden Tercera es un grupo de laicos que vive de acuerdo a una espiritualidad determinada. La primera orden tercera que se había fundado es la de los camaldulenses, la segunda es la de los franciscanos y vendrá de los dominicos, etc. O sea, terciarios hay de varias órdenes. Es muy famoso Francisco también por el documento que conocemos como el Cántico de las Criaturas. Altísimo, omnipotente, gran Señor, tuyas son las alabanzas, el cielo, y te doy gracias por el hermano Sol y por la hermana Luna, etc. Creo que todos lo hemos oído de alguna manera. Es interesante en Francisco que no le faltó devoción eucarística. Es interesante que no le faltó devoción mariana. Hizo hermano nuestro el Señor, podríamos decirle en cierto sentido. Y a partir de los franciscanos, particularmente con Juan Duns Scoto, tendremos también ya después el desarrollo del culto de la Inmaculada Concepción. Y uno diría, y así como Dios le prometió a Abraham, una descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar, ¿qué pasó con la descendencia del bueno de Francisco? Francisco se vuelve una nueva forma, un nuevo modelo de santidad, una invitación al cielo, y pues nada más les cuento que entre beatos y santos de los primeros franciscanos hay 21 beatos y 38 santos. Después de que los franciscanos se han ido dividiendo en varias familias, porque como vimos con los benedictinos, hay de repente intención de poder o regresar o reafirmar o destacar alguno de los puntos de la espiritualidad, pues hoy por hoy existen varias ramas franciscanas. Entre los franciscanos que se llaman conventuales hay 3 beatos y 28 santos. Entre las distintas reformas que han sufrido los franciscanos mismos, tienen 48 beatos y 87 santos. Y no sé si alguien va llevando números.
Después hubo una separación en tiempos de la Reforma y nacieron los capuchinos. Y los capuchinos tienen ya 13 beatos y 34 santos. De las clarisas, que tienen también sus reformas como capuchinas y como concepcionistas, tenemos 10 beatas y 27 santas. De la tercera orden seglar, tenemos 95 beatos y 73 santos. Y de la tercera orden regular, tenemos 11 beatos y 47 santos. Eso nos da un resumen de espiritualidad franciscana como un modelo de santidad que suma en total 535, es decir, 179 santos y 356 beatos. Creo sí que es un bonito ejemplo. No sé si tuvieran alguna pregunta sobre este tema. Yo no sé, Sister Yanis, pero yo al menos estoy boquiabierto, atento a lo que estás diciendo, Guillermo. Guillermo, por favor, no recuerdo todo lo que dijiste respecto a la Eucaristía y Concilio de Laterano, ¿no? Sí. Se inició esa plática con un santo y si fuera así, no recuerdo quién fue. No, el Cuarto Concilio Lateranense es la respuesta a dos herejías del momento. La más fuerte es la de los cátaros y digamos que ante la herejía la iglesia tiene que dar la respuesta y la respuesta no viene del hígado de una persona en particular, sino que reúne a un grupo de sabios, de cardenales, de obispos y bajo la luz del Espíritu Santo analizan la cuestión. Entonces, no es que haya sido convocado por un santo, fue convocado por un papa, que en este momento no me viene el nombre. Y se lo podemos preguntar a Google, que todo lo sabe, Papa en 1215. Pero Google no es tan interesante como usted. Gracias. Y una vez que están reunidos todos los cardenales, San Inocencio III, una vez que ya están reunidos en el concilio, pues se discuten muchos temas, como en todos los concilios, que normalmente son temas o de carácter disciplinar, cómo se está convirtiendo, por tanto, la iglesia, qué debemos reforzar y qué debemos corregir de cómo nos estamos portando. Y la otra cosa que revisan los concilios en términos generales son los aspectos doctrinales, en qué creemos y qué está equivocado, qué creencia hay por allí que esté equivocada, que hoy pues o le decimos anátema o le decimos francamente herejía. En este caso particular había dos problemas: los valdenses, que hablaban de una pobreza extrema tanto que les daba por salir a predicar en las ciudades completamente desnudos, porque Cristo dice que no nos preocupemos, que seamos como las aves del campo y las flores, que no se preocupan de qué vestirán o qué comerán, porque el Padre Celestial los va a proveer. Y la otra era la de los cátaros. Bueno, podríamos decir que la respuesta de la iglesia, del pueblo de Dios, por decirlo en términos generales, no la iglesia jerarquía, sino la iglesia todos, la respuesta contra los valdenses es la pobreza franciscana. La respuesta que se dará a los cátaros, que son los que niegan la Eucaristía, la van a dar los dominicos, que sería el siguiente santo que yo querría tratar si es que todavía tenemos tiempo. Gracias, muy lindo, gracias. Sí, dependerá un poquito de lo que tardemos, pero sí, claro que sí, todavía tenemos como unos 5 o 10 minutos más. Pues bueno, la otra segunda importante orden mendicante la va a fundar Santo Domingo de Guzmán. Él vive entre 1170 y 1221, por ende le tocó también el Cuarto Concilio Lateranense y es contemporáneo de San Francisco, y tuvieron la suerte este par de santos de conocerse en vida.
Se saludaron, se conocieron, se cayeron bien, etc. Él pensaba seguir la carrera de un sacerdote normal de la época, estudió artes, filosofía, teología en Palencia, como pudo, tuvo algunos cursos de docencia y de magisterio universitario, lo nombraron después embajador de Castilla en Dinamarca, lo cual implicó que viajó, y en el año 1206 se estableció en Francia, en el Languedoc, como predicador, y ahí es donde estaban los cátaros. Y él va a llegar a la conclusión de que el problema de los cátaros es un problema de ignorancia de la propia fe. La idea de sublimar lo espiritual no nos suena ajeno a lo cristiano. El problema es que eso no implica la negación de la bondad de lo material, porque pues si Dios es creador y Dios creó la materia en sí misma no es ni buena ni mala, pero no es intrínsecamente mala como decían los cátaros. Entonces, él va a entender que lo que le faltaba realmente a los cátaros era formarse en la propia fe. Y para ello va a buscar crear una especie de orden de canónigos regulares. Y me explico. Cuando tú ves a los sacerdotes que dependen directamente del obispo, les decimos que son seculares, entendiendo seculum como mundo, y que dependen directamente del obispo y puede que vivan solos, no en comunidad, un solo sacerdote en su parroquia. Cuando tú tienes al clero regular, que es el que sigue una regla, como los benedictinos o los franciscanos que hemos visto, pues tendrá así como que los dos polos. Pero había un término medio, que era cuando 3 o 4 de estos seculares vivían juntos, porque pues es mejor vivir 4 juntos y repartirnos los gastos y el trabajo de la casa y etcétera, necesitaban de cualquier manera alguna regla, y entonces ya había habido un papa que dijo, pues cuando se dé esos casos, que tomen la antigua regla de San Agustín. Y ahí nacieron los agustinos. Ojo, San Agustín no fundó a los agustinos. Los agustinos son otra orden mendicante que nace en el siglo XIII por un papa que decide que los que ya viven así en ese tipo de comunidades tengan una regla común. Pues bueno, a imitación de los canónigos regulares, Domingo va a tomar la regla de Agustín y la va a adaptar a sus propias necesidades. Papa Honorio III lo va a aprobar en el año 1215 y él va a fundar lo que se conoce, bueno, ordinariamente decimos dominicos, pero el nombre oficial es Ordo Predicatores, Orden de los Predicadores. Y él va a fundar una orden que no tiene otra finalidad que crear buenos predicadores que no cometan errores, que no sean herejes en última instancia. Y también serán grandes propagadores de la devoción a la Virgen María y particularmente del rezo del Rosario. Entonces, el rezo del Rosario nace dentro de esta orden mendicante que son los dominicos, y el Rosario posiblemente sea adaptación de lo que utilizan los árabes también para hablar de los 99 nombres de Dios, y él pues tiene una inspiración particular, una aparición de Nuestra Señora, se forma el rosario y pues el rosario será su gran apostolado, es decir, son predicadores y son los grandes propagadores del rezo del rosario. Para él entonces lo que importa es la contemplación y la prédica, porque no puede haber una buena prédica si no hay una reflexión, una contemplación primera. Y obviamente entiende que la vivencia de los votos implica una humildad que sería como ser y vivir en Cristo. Y entonces tenemos estos dos grandes modelos, Francisco, vivir la pobreza como Cristo vivió pobre, vivir la humanidad como Cristo vivió la humanidad, y él vivir la enseñanza de Cristo, que nos vino a enseñar también a cómo ser hombres. Beatos y santos dominicos, pues también tenemos 66 santos dominicos, de los cuales hay 54 mártires.
8 santas dominicas, 2 de ellas mártires. 159 beatos, de ellos 99 mártires. 30 dominicas beatas, de ellas 5 mártires. Como vemos, son 2 grandes familias, de las cuales después se desprenderán otras ramas, que no podemos dejar desapercibidos. Son 2 modelos de santidad fortísimos. Obviamente, las universidades católicas toman como modelo a un gran santo dominico, que es Santo Tomás de Aquino, y prácticamente el pensamiento teológico y filosófico de la Iglesia Católica es aristotélico-tomista gracias a Tomás de Aquino. Como vemos, son 2 formas muy fuertes que nos presenta la historia como modelos de santidad. No sé si tendrías alguna pregunta. En esos tiempos no era regular, normal, que gente recibía educación, ¿verdad? Entonces, los dominicanos que tenían la oportunidad de estudiar recibieron una formación muy distinta de la gente común, ¿verdad? Una formación privilegiada, diría yo, y sin llevarnos también por el mito de que nadie sabía leer y escribir, que eso es un poco como la leyenda negra de la Iglesia Católica. También es verdad que no todos lo sabían, ¿no? Y en ese sentido, sí van a retomar la idea de la universidad, es decir, sobre todo en París, y la idea de que la buena teología presupone una buena filosofía. El problema de los cátaros es un problema filosófico que ellos llevaron a herejía. Y actualmente, para tener un buen cura, él tiene que estudiar primero filosofía y después teología, porque la teología tiene un lenguaje filosófico, presupone, digamos, la filosofía. En este sentido, van a hacer también entre los dominicos el dicho de filosofia ancilla theologie, es decir, la filosofía es la servidora de la teología. Y sí, los dominicos tienen una formación impactante. Usted, Sister Janice, cuando habla con un dominico, puede que sea sangrón, puede que sea pesado, puede que sea orgulloso, puede que sea patarato, lo que usted quiera, pero tonto no es. Inculto no es. ¿Cómo? Yo tengo una pregunta, pero no sé cuánto más nos falta, Guillermo, en base a este periodo que estábamos tocando. Dame tu pregunta, que yo con lo que sigue seré veloz. Ok. Mi pregunta es, por lo que veo, los actos de piedad, es decir, la devoción eucarística, el rosario, surgen en esta época. ¿Qué otra gran devoción eucarística surge en ese periodo? Bueno, eucarística surge tanto, digamos, la procesión del Corpus como algunos cantos, el Tantum Ergo, por ejemplo, y también surgirá la idea de mantener el sagrario más presente y tener una capilla para el sagrario. La Eucaristía, después del siglo I-II, que eran los ágape, que se llamaban, que se celebraba todavía en casas particulares, y al final del ágape, el sacerdote que presidía la cena repartía el pan, pues tomaba, imagínate, un pan de pita, lo partía en cachitos y se lo iba pasando a los presentes. Si había alguien que no había podido ir a ese ágape, se le enviaba. El caso más famoso es San Tarsicio, que es mártir de la Eucaristía, porque llevaba Eucaristía a los que no habían podido estar, porque estaban en la cárcel, estaban enfermos. Entonces, terminaba diciendo el sacerdote, oiga, ya terminó, ya envié la Eucaristía, que en latín se dice ite missa est.
Ese misa est, ya después se les olvidó el latín y dijeron es la misa. De ahí viene que le digamos misa a nuestra función todos los domingos. Cuando ya había demasiada gente y ya no podías hacer eso, y ya tenías enfrente una basílica, encima del altar había una especie de cuenco al que le ponían forma de paloma, es decir, cabecita, cola y alas como Espíritu Santo, y terminada la misa, el sacerdote reservaba un pedacito de esa Eucaristía, lo ponía encima de este cuenco para que en la siguiente Eucaristía se tomara primero eso y se mezclara con los otros. De esa manera, podríamos decir que había ya continuidad eucarística entre una misa y otra. Ya después, en la Alta Edad Media, les dio por lo que daba de Eucaristía guardarlo, digamos, en un armario, en un ropero, en la sacristía. Es hasta esta época que nace la idea de tener el sagrario dentro de la capilla para que la gente pueda entrar y saludar a la Eucaristía, porque ya no está metida en la sacristía, sino que está metida donde está todo el pueblo. Eso de cara al eucarístico. Y de cara a las devociones populares que nacen en ese momento, pues también hay que recordar que el rezo de la Vía Crucis también nace después del Concilio de Cuarto Lateranense, que es nuevamente identificarme con el Cristo hombre y con los dolores del Cristo humano. Continuamos con lo que nos quieras decir antes de terminar esta parte, ¿no? Sí, nada más me gustaría terminar esta parte antes del 1500 que prometiste al inicio, y que es lo que se conoció como la devotio moderna, es decir, la devoción moderna con el famosísimo Tomás de Kempis, quien casualmente no está canonizado. No está canonizado quizá por la misma humildad de Tomás de Kempis. Cuando la Iglesia está haciendo un proceso de canonización, entre otras cosas, le toca revisar el cuerpo. Y Tomás de Kempis no se murió, lo enterraron vivo. Es decir, tuvo esos ataques que parece que estás muerto y lo enterraron antes de tiempo, y cuando fueron a revisar su cuerpo, pues vieron que estaba movido, que estaba rasguñado todo la caja por dentro, y pues la Iglesia no duda de toda su vida como un modelo de santidad, etcétera, pero tampoco puede tener la certeza de que en ese momento no tuvo una duda de fe. Yo creo que no la tuvo. Yo creo que están gozando de Dios en el cielo, pero es el único detalle por el cual la Iglesia no lo puede canonizar, digámoslo de esa manera, ¿no? Ahora, ¿por qué es famoso Tomás de Kempis? Por un librito que es una maravilla, que se llama Imitación de Cristo. Ve cómo ha pasado de ver a Cristo como Dios lejano a ver a un Cristo tan cercano a mí, que yo puedo incluso hablar de la imitación de Cristo. Ahora, el librito fue escrito en el alemán medio que le tocaba hablar a Tomás de Kempis, parecido al holandés contemporáneo, pero él se titula como Die Nachfolge Christi. Nachfolgen en alemán es un verbo que tiene un matiz que no tiene en castellano, porque imitar es como cuando estábamos niños y el otro levantaba la mano y tú levantabas la mano, y el otro se rascaba el cachete y tú te rascabas el cachete, hasta que te hartabas y decías, ¿por qué me imitas? ¿Te acuerdas de eso, verdad? Porque tú también lo hacías. Eso sería imitar. Imitar a Cristo en ese sentido está muy bien. Pero el término nachfolgen, además de imitar, tú lo puedes traducir como seguir. Entonces, la imitación de Cristo en realidad es un seguimiento de Cristo, de este Cristo que se hizo hombre para enseñarme a ser hombre, y que implica un profundísimo amor a Cristo y un enorme aprecio por la vida interior. Este librito yo recomiendo que todos y cada uno de los que nos escuchan lo conozcan y lo mediten. Después de la Biblia, en el mundo católico, después de la Biblia es el libro más traducido y más publicado. Si no lo conoces, no levantes la mano, pero conócelo. Se dice incluso que Juan Pablo I lo meditaba y que lo encontraron en su buró en la noche que murió. Es una maravilla, está dividido en 4 como capítulos grandes, y el 4.º capítulo está dedicado precisamente a la Eucaristía, a Cristo hombre que se quede entre nosotros.
Y yo con esto terminaría estos modelos de santidad propios de la Baja Edad Media, para que la próxima vez podamos hablar de esto que podremos decir como la medida del hombre, por llamarlo de alguna manera, los santos del Renacimiento, que coincide con la Reforma Protestante, y la respuesta de la Iglesia Católica, que es el Concilio de Trento, que nos da modelos de santidad, santos tridentinos, podríamos decir, y hablar también de algunos otros santos de los siglos XIX y XX, que también es interesante conocer y que de alguna manera han marcado, por ejemplo, los santos del siglo XX, el tipo de escuelas al que fuimos tú y yo. No, pues Guillermo, la verdad, interesantísimo todo lo que nos has estado comentando, muchas cosas nuevas que pues conviene ir conociendo y estudiando porque esto nos llega a entender todavía más en profundidad lo que es nuestra fe y de dónde viene y cómo la vamos viviendo, ¿no? Y te queremos agradecer muchísimo y como citando las palabras de Marina de la semana pasada, pues ya estamos ansiosos de esperar para ver el siguiente programa. Pues les quiero agradecer a Sister Janet, a Bernardo, a Guillermo por su compañía y espero que nos podamos ver la próxima semana. Que Dios los bendiga. Saludos.